Bueno, vamos a ver que el día de ayer perdí un podcast de 1 hora. Vamos a ver hoy cómo nos va. Menos mal ya sé que todo es parte del juego y que la vida y Dios se ríe de nosotros con su buen sentido del humor negro, que siempre al final es como que no te tomes tan en serio, güey, que no eres tan importante como piensas. Un, ¿Cómo se dice? Como una lección al ego, obviamente. Bueno, vamos a ver. Miren, el día de ayer venía más o menos así con la misma dinámica, con cámara de bajos megapíxeles de la computadora, pero con un buen audio. Miren, el tema que quiero traerles hoy, definitivamente ya no puedo seguirlo postergando porque es como que es la base esencial de quien yo soy y es la relación con mi mamá. Entonces estaba ahorita pues conversando con ChatGPT y le estaba pues como pidiendo que me ordenara un poquito más o menos las temáticas, pues como desde dónde abordarlas. Y entonces me voy a basar con esto, que de hecho por lo general no me gusta, o sea, me las doy de muy espontánea, pero nada, la vida me está enseñando un poquito qué es el amor masculino y me estoy abriendo a ser guiada, a ser dirigida. Entonces, bueno, ¿cuál es la intención de este episodio? Bueno, la intención de este episodio, primero que todo, es poder ser yo y soy alguien que siente como completa y total libertad de hablar de lo que normalmente las personas llaman su intimidad. Yo realmente no siento mucho la famosa intimidad ni mía ni de nadie porque siempre he estado demasiado conectada con el dolor humano, o sea, siempre. Desde que tengo uso de razón, puedo percibir no solo mi dolor, sino el dolor de los demás y hasta en exceso, tanto de que ya pues me empiezo a ser responsable de cosas que no son mi responsabilidad. Y miren, en la sociedad entonces empiezan a surgir términos de que son personas paz, altamente sensibles, bla, 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 pero yo siempre voy más allá. A mí no me gustan las etiquetas más que como para ubicarnos en espacio, en practicidad, en comunicación, para salir del paso hablando con alguien le sigues la corriente, pero pues aquí en esta zona donde yo dirijo la conversación, me gusta expandirme e ir más allá. Entonces yo sé que la alta sensibilidad viene de más conciencia, o sea, cuanto más consciente eres, más percibes del ambiente y más lees cosas del ambiente, más captas y más información recibes. Entonces, eso es lo que siempre me pasó, que siempre fui altamente sensible al ambiente, siempre fui altamente sensible a la manera de ser de mis papás, a su inconsciencia y a que no supieran finalmente pues cómo dirigirnos a mi hermano y a mí, que ya saben, siempre lo digo, lo vuelvo a decir, no hablo del pasado ni de mis papás con ánimo de juzgarlos, ni de pensar que es que debió ser diferente, no, yo ya acepto mi vida tal y como fue, lo que hago es poner al servicio de la pedagogía, al servicio del aprendizaje presente, algo que parece que se quedó en el pasado, pero que en realidad aquí y ahora está siendo el presente de alguien y eso es algo en lo que a veces no pensamos lo suficiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención del episodio? Entonces ya lo dije, ¿cierto? Poder hablar de esto, porque simplemente de mis herramientas o habilidades humanas es hablar, definitivamente. Yo lo vengo diciendo en varios capítulos, pero lo seguiré diciendo porque esto es primeramente para mí. Soy yo la que estoy como aprendiendo a abrazar esta parte de mí que por tantos años fue juzgada y en primer plano por mi madre. Como que yo recibía comentarios de ella como que, Melissa, tú sí hablas. Y sí, era verdad, obviamente. O sea, de verdad que yo recuerdo sentir que no podía quedarme callada, que mi mente iba más rápido que quién sabe qué. Entonces, sí lo reconozco. Para mí, yo tuve que hacer un ejercicio muy, muy fuerte con la meditación hasta poder llegar a experimentar la tranquilidad de mi mente porque pensé que nunca lo iba a poder hacer. Entonces, ¿esto es para compartir tu experiencia con otros? Sí, claro, quiero compartirla con otros porque siempre que escuchamos a alguien hablar de ciertos temas que nos parecen vulnerables, que nos parecen que qué pena hablar de esto, bueno,
Siento que soy un ser que está sembrando esta nueva humanidad donde necesitamos ya hablar de sentimientos y de pensamientos, porque es que si no, crear relaciones es muy difícil. Si yo no puedo ser verdaderamente yo, si yo no te puedo expresar lo que llevo por dentro, aún haciéndome cargo, sabiendo que yo soy quien debe resolver que porque tú te comportas de esta manera, yo siento esto, no le quita que a mayor conciencia podemos sembrar relaciones donde ya estas cosas las podemos hablar desde el lugar de hacernos cargo, pero hablarlas, porque lo que hace daño muchísimas veces es precisamente callarse, reprimir y como no darle la respectiva importancia al tema. Para dar perspectiva sobre la relación madre-hija, total, o sea, yo tengo mi percepción de madre-hija, la que tuve con mi mamá y, y la que yo de pronto siento que en base a cómo fue con mi mamá, pues le puede servir a alguien en este presente para tener una relación distinta y además me sirve a mí porque arquetípicamente yo soy una madre y todo humano es padre y madre. Y yo hace mucho tiempo que tengo esa claridad de yo soy una madre cósmica, o sea, de todas formas aprender qué es ser madre y qué es ser padre me parece que es una tarea humana, o sea, es como algo muy obvio, como hay que conocer esta realidad por todas las direcciones. Entonces, si yo no resuelvo la relación con mi mamá y mi papá, eso se me va a ver reflejado en todas las relaciones de mi realidad. Es como que mamá y papá van a ser un fractal de las relaciones que vengan. Y esto hay gente que obviamente no la agarra rápido y van de relación en relación y piensan que cambiando ya va a llegar alguien mejor y finalmente nunca llega nadie mejor y muchas veces no tienen la valentía de aceptar que se sienten infelices, vacíos por dentro, pero no, no importa, sigamos en la vida social y sigamos en este bailoteo de a ver si por fin llega mi príncipe azul y mi princesa y no sé qué. Bueno, entonces la relación madre e hija, uy, para mí, pues obviamente todo es evolución, entonces yo entiendo que las cosas hayan sido como fueron, pero nuevamente, estos son temas que a veces todavía hay ambientes donde no los hablan y siempre necesitan que haya alguien que le dé luz a temas que normalmente las personas no le quieren dar luz, ¿cierto? Como ser una muestra para empujarnos a hablar de lo incómodo, de lo chocante, de lo que nos saca de la zona de confort. Em, la relación con mi madre ha sido muy compleja, o sea, creo que es la relación más difícil y compleja que yo realmente he tenido. Es en donde han estado mis tareas más fuertes. Em, es la relación que también me ha obligado a querer buscar el amor de verdad, como, pues madre, yo la quiero aceptar así como es, porque si no, la acabo, si no, la quiero matar, o sea, y yo quiero que sepan que yo tengo una relación con ella que para muchos visto desde afuera podría ser de irrespeto, según sus creencias tradicionales, y, y eso, o sea, de que sí, yo ya llegué a niveles de donde le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Te odio. Y yo siento que si a estas alturas no somos capaces de tener este tipo de conversación, pues va a haber una parte del vínculo que no se va a explorar si yo no soy capaz de tocar como la parte más oscura de mí y del otro, porque entonces la gente por quedar como buenos niegan que piensan ciertas cosas y con eso yo no puedo, o sea, yo no puedo hacerme la loca a mi mente. Tengo mucha metacognición, tengo mucha autoconciencia de lo que pienso. Hace mucho lo tengo y tanto que pues uno de mis trabajos es bajar de la mente porque mi capacidad de autoobservarme, de saber qué siento y cómo eso que pienso me transforma, o sea, lo tengo súper observado. Entonces, imagínense una relación con una mamá súper tradicional de un pueblo pequeño de la costa y le nace una niña que dice ella que cuando estaba en embarazo pensó que eran dos porque me movía mucho. Y nace una negrita súper habladora y una niña que no se guarda nada. O sea, y mi mamá de un papá súper sobreprotector que no la dejó salir casi, que pues a ella y a sus hermanos los cuidaba un montón, entre comillas y una mujer, pues su mamá, que eran tantos hijos que realmente al final no podía dar la atención que uno sabe que como niño, como hijo necesita. Entonces, con mis papás pasa algo y es que, y esto lo entendí esta semana, si tú no te pones en el papel de hijo,
no vas a sanar a tus papás. Y yo veo que hay papás, como le ha pasado a mis papás, que se quedan en papá y no son capaces de ir a verse como hijos. Y de verdad, verdad, o sea, muchas veces mi mamá me dice como, no, pero es que yo no tengo malos recuerdos de mi infancia, no fue tan malo. Y yo le digo, bueno, eso yo se los comparto a ustedes porque yo sé que yo a ella la debo dejar en paz, pero yo por eso vengo acá y uso todo esto como material y como carnada para yo seguir profundizando en la vida, porque yo sí quiero entender, o sea, yo sí quiero entender por qué las malas relaciones, por qué la mala comunicación, por qué la sensación de conflicto, por qué la sensación de que las relaciones sean como tan difíciles, por qué creer que en serio las relaciones se tienen que sentir difíciles y yo todo lo he cuestionado, todo. Entonces, claro, yo voy creciendo y me voy encontrando con una niña, o sea, yo pensaba que me iba a encontrar con una adulta, pero no, me encuentro con una niña que cuando yo empiezo a tener mis temas emocionales, ella tampoco sabe qué hacer con eso, porque evidentemente, si ella nunca trata su emocionalidad, si no la trató, cuando su hija vaya creciendo y se vaya volviendo una adolescente, esa mamá se va a desbordar. Y ahí es cuando llegamos a lo de los hijos rebeldes. Y los hijos rebeldes los crean padres que no están como en su ser, que todavía no tienen conciencia. Y otra vez que por evolución fue así, sí, por evolución venimos evolucionando. Entonces, en distintos tiempos nos tocan distintas cosas. Y a mí me tocó parte de mi adolescencia y de mi adultez joven, ahorita tengo 30, me tocó pilotearla sola a nivel emocional. O sea, me dieron supervivencia física, me dieron muchas cosas materialmente, pero emocionalmente muy nulo todo, muy escaso todo, mucha escasez de emoción, ¿cierto? De conciencia de la emoción, de, oye, ¿qué sientes? No, eso no existía en mi casa, o sea, cero. Y yo sé que en la mayoría de la casa de muchos no existía, por eso lo hablo, porque ya es hora para muchos de que esto sí pase. Y en las relaciones donde esto no está pasando, sabes que tienes conflicto, que son chocantes, que no, em, perdón, espérenme. Bueno, sí, eso, que siempre cuestioné como la parte del exceso de sensibilidad, que empecé por mí, o sea, obviamente yo era alguien súper ofendible, súper sensible, y cuando ya yo empiezo a como a reflexionar en mí misma, como que, ¿pero por qué me ofendo tan fácil? ¿Por qué no puedo tener una conversación de temas incómodos con alguien? Obviamente ahí fue cuando fui entrando al mundo del autoconocimiento y entendiendo que era el ego, como toda esta parte interna dentro de nosotros que son unas creencias que responden a lo que está en la cultura y que estas son puestas por nuestros padres, que son la forma en la que vemos la vida, la forma en la que pensamos sobre absolutamente todo, lo que tú piensas que es ser mujer, lo que tú piensas que es ser hombre, lo que piensas que es una pareja, todo eso son archivos de información guardados en nosotros, la cual nos rige hasta que nos hacemos conscientes o nos empezamos a ser conscientes. Por ejemplo, madre e hija, eso es un arquetipo y eso es una idea y eso es una información que todos tenemos, pero que entonces estamos en tiempos donde eso está llamado a hacerse distinto. Eh, Hay un punto de la evolución donde uno se tiene que emancipar física y emocionalmente de sus padres. Obviamente para mí no ha sido tarea fácil y simplemente me comparto desde ahí, porque definitivamente si uno no mata emocionalmente a sus padres, entonces uno tampoco se atreve como a encontrar su propia voz y por ahí si uno tiene muy arraigadas estas creencias, entonces uno siente que está como traicionando. Entonces la famosa lealtad familiar. Y entonces empiezas a observar todo eso dentro de ti, como esa fijación que tienes de que no se alborote el avispero en tu casa, ¿no? Y eso no permite crear relaciones reales, porque eso me acuerda cuando yo veía a mis amigos hombres en la adolescencia que yo me enteraba de que le ponían cachos a sus novias, pero obviamente con quienes les ponían cachos a sus novias eran unas mujeres muy distintas, eran unas mujeres Lilith, diría yo, y sus novias las mujeres que sus mamás querrían, ¿cierto? Como la niña buena. Entonces yo me acuerdo que yo no quería ser la niña buena y obviamente crecí en un contexto donde criada para ser niña buena
Yo de una u otra manera crecí en una burbuja. O sea, yo crecí en una cápsula, en un castillito. Mi mamá pues me cuidaba un montón. Obviamente ella hizo lo que pudo, pero eso no evitó que yo por ahí cometiera mis locuras. Pero siempre esa vibración, ¿cierto? Como la vibración de no vayas al mundo, que el mundo es un lugar muy peligroso. Y eso siempre vibró en mí, como esa sensación de no puedo confiar, no puedo salir y siempre como mucha desconfianza, mucha, mucha, mucha. Entonces, eso se reflejó en una relación de amor y odio con mi mamá muy fuerte. O sea, era como que realmente donde reina el miedo es muy difícil tener una relación bacana. Entonces, el miedo siempre reinó en la relación con mi mamá, la manipulación. eh, yo me acuerdo que peleábamos y luego nos contentábamos yéndonos de shopping o a comer algo, pero entonces la conversación importante no, nunca existía o porque cuando existía, entonces era una pelea de egos, porque ella no estaba de acuerdo con lo que yo le decía, entonces era como que básicamente yo sentía que yo era la que tenía que guiar todo siempre y que yo era la que finalmente tenía que resolver todo en mí. Y obviamente eso, pues honor y gratitud, porque si el hecho de que ella no fuera como yo pensaba que debía ser, obviamente que hizo eso, me obligó a ir a mí, como ve a ti y resuelve tú en tu mente, en tu soledad, en tu interior y empieza a sanar esa percepción que tú tienes sobre ella, porque eso te está condicionando. Entonces, todo ese diálogo mental que sostenemos en la mente de mi mamá me hizo, mi papá me dijo, mi papá, entonces eso es lo que uno va matando, cortando, desinstalando para sembrar nueva información que le permita a uno entender que, por ejemplo, fue lo perfecto, que no había otra manera de que fuera distinto, y luego vengo al presente y en base a esos errores que cometí yo, que cometieron mis padres, pues nos ayudamos entre todos los humanos a sembrar nueva información, ¿cierto? A traer nueva información a la conciencia, como si fuera una responsabilidad de cada uno sembrar nuevas ideas. Y me considero una hortelana de la conciencia universal, de la conciencia cósmica, de la conciencia que alimenta a la mente de todos. Bueno, total que esa relación con mi mamá ha sido muy compleja. Yo viví una adolescencia bastante compleja. Incluso ella puede que no fue para tanto. Para mí sí lo fue. Fue tenaz porque yo no siento que crecí con adultos en los cuales yo pudiera confiar. Y me acuerdo que en la información de Gerardo Schmetlin tomé conciencia de que él decía, los hijos adolescentes rebeldes son aquellos que sintieron que no podían confiar en sus padres. Así de sencillo, o sea, ese estereotipo de que los adolescentes son rebeldes no es más que una idea, es una creencia, porque más bien a mí se me abriría el interrogante de, pero ¿y por qué un adolescente puede caer en esos extremos de odio, de rechazo a la vida? Claro, porque se encuentra con unos adultos que en realidad no son adultos, son unos niños, y esos niños en cuerpo de adulto es como peor porque es un choque de creencias de cómo debe comportarse un adulto, pero resulta que soy un niño y pataleo y berreo y no soy capaz de conversar desde la sabiduría, sino que solo estoy buscando es culpables y mejor dicho, eso se va volviendo un chicharrón. Entonces, bueno, nada, yo por muchos años tuve que cargar con la sensación de incomodidad de tener una relación de mierda con mis papás y aceptar eso, o sea, fueron muchos años de eso, de, bueno, acepto, ¿saben? Como que a veces uno con la información de desarrollo personal, uno se sueña que las relaciones ya se expandan, pero eso no funciona así de la noche a la mañana, al menos en la práctica es lo que yo he verificado. Mucha parte del trabajo personal es uno aceptarse en rendición total de cómo son las cosas, de esta comunicación tan mediocre que tengo con mi familia. Es lo que hay, es lo que hay y se empieza por aceptar eso. Entonces, yo simplemente acepté que mi mamá, pues por su conciencia, me enseñaba más de por dónde no debía ir que por lo que sí quería yo seguirla a ella. O sea, siendo un ser increíble que tiene un montón de capacidades que de hecho se las he dicho, le digo, sos un ser fascinante, pero tristemente, como son seres que se quedan como con su ego cristalizado, como con una mentalidad muy arraigada, entonces bloquean mucha de esa luz. Pero bueno, eso finalmente se vuelve mi tarea de dejarlos, o sea, ellos verán cómo quieran, cómo quieren pensar. Por ahora, ¿qué puedo hacer yo? Poner límites. Pongo los límites yo porque me quiero. Entonces soy yo la que hoy día pone como una distancia porque
porque aprendí que eso estaba mal, o sea, aprendí que entonces uno debe hablar con la mamá porque es la mamá y no entiendo esas relaciones de personas que se llaman con la mamá y el papá casi que todos los días, pero en realidad cuando vas y les preguntas si qué sabe tu papá de lo más profundo de ti, te dicen no saben nada. Entonces son unas relaciones todas falsas, todas superficiales, de mentiras y yo no puedo con eso, no puedo con eso, me cuesta mucho. De manera que la relación con mi mamá siempre también tuvo un toque de mucha radical y cruda honestidad, ¿no? Y, y así fue por muchos años. Entonces, básicamente a mí me ha tocado hacer el trabajo personal a mí, o sea, yo soy la que he tenido que darme cuenta de que ella puede que se quede toda la vida siendo igual y yo soy la que tengo que aprender a que no me afecte como ella piensa, como ella habla, como ella es, lo que ella expresa. Ese es mi trabajo, que eso no me robe la paz. ¿Cuáles han sido los momentos más significativos en tu relación con ella? Pues la verdad, siento que han sido muchos, pero al mismo tiempo yo tenía una relación tan estrecha, tan estrecha, tan estrecha con mi mamá, que precisamente es el extremo de yo ya necesito saber quién soy yo fuera del aura de mi mamá. O sea, era como que me costaba saber quién era yo, me costaba entender cómo era que yo pensaba, porque cuando expresaba como yo pensaba, resulta que para mi mamá no era. Entonces yo tenía como serios problemas de discernir quién soy yo, cómo veo la vida yo, cómo quiero hablar yo, cómo me quiero relacionar con las personas yo, cómo me quiero relacionar con el dinero yo, qué es lo que yo quiero pensar de los hombres, qué es lo que yo quiero pensar de mi papá, de mi hermano. O sea, todo, toda la lectura de la realidad, darme cuenta de que no sabía yo cómo la veía porque todo lo veía a través del lente que ella me había compartido en su momento, ¿cierto? La cosmovisión que ella me trajo. Entonces, ¿qué cosas han moldeado la dinámica entre ustedes? Pues trabajarme yo, porque al trabajarme yo soy la que he tenido que entender por las dos. Yo soy la que he tenido que, en la medida que he podido, porque no soy perfecta, no engancharme con ella, no caer en peleas bobas, pero muchas veces es muy difícil. O sea, muchas veces simplemente no puedo no evitar decirle, sos muy cansona, o sea, qué desespero, ¿por qué te quejas tanto? ¿Por qué vivís tanto en modo víctima? Y todas esas cosas. Entonces, bueno, ese es mi ejercicio. Mi ejercicio es ya estar emancipándome de lo que mis papás me dieron con su mirada de la vida y ya para yo desde la mía. ¿Qué sientes hoy por ella? A ver, yo siento amor por ella, yo amo a mi mamá, pero eso no significa que yo deba permitir todo de ella ni que no le pueda decir que no, porque ahí es donde las personas se pierden mucho. ¿Ha cambiado esa percepción con el tiempo? Claro, yo por años, por tiempos, yo decía la odio, o sea, no la soporto y me daba, no quería ni abrazarla. Y yo quiero ser muy honesta con estos sentimientos porque, vuelvo y les digo, no podemos conectar con el amor real de la vida si primero incluso no nos atrevemos a pasar por los pensamientos más densos y oscuros que hasta vergüenza le dan a las personas a veces expresar que los tienen. Pero a mí no me ha dado tanta pena decir que odio a alguien o que pienso que lo odio, pues porque al final ya les digo, es una ilusión, es una mera ilusión. Pero hay gente que se hace el bypass espiritual con las ideas de todo es una ilusión, pero para no ir a ver verdaderamente qué es lo que piensan y sienten. Y obviamente ese no fue mi camino. Mi camino sí ha sido ser verdaderamente cruda, casi excesivamente cruda. Sé que he podido de pronto caer en avasallamientos, pero es lo que hay y lo acepto. Sientes que hay cosas sin resolver o que ya hiciste las paces. Entonces, bueno, siento que he hecho las paces con el hecho de que la relación perfecta y como yo quisiera no es. O sea, ya acepto que sea como sea, acepto que el diseño de la relación que ella y yo tenemos siempre me está empujando a mí y eso lo agradezco mucho porque siento que venía con muchos temas de dependencia, por ahí quién sabe en otras vidas qué tareas pendientes tenía, porque yo dormí con ella hasta los 20 años, o sea, con eso les digo todo. Entonces yo sé que vine a trabajar un tema como de incluso independencia de mis padres, pero pues ha sido complejo, ha sido demorado, pero pues ya lo acepto y ya estoy en paz con eso. Em, ¿Qué ha aprendido de esa relación? ¿Cómo ha influenciado la relación con tu mamá en tu vida? Ush, en todo, o sea, cuando yo empecé a darme cuenta de que en las relaciones después del vínculo paterno-filial, o materno-filial, yo salgo al mundo inconscientemente buscando en las parejas aquello que no recibí de mis papás. Y es así, o sea, yo lo pude verificar. Yo
he tenido tres relaciones de pareja como significativas. Han pasado algunas cuantas personas más por mi vida, pero no demasiadas. He sido más bien de muy pocas experiencias de relación y más bien largas y lo suficiente para poder estudiar el comportamiento humano a través de mí misma. Entonces yo me di cuenta de que la primera relación me reflejó una abundancia económica que yo no viví con mis papás en un primer momento. Era una pareja con la que comíamos delicioso, íbamos a restaurantes cada 8 días, entonces era unos vibes que por ahí yo veía la vida de otras amigas y yo decía, ay, qué tan rico que ellos pueden. En ese momento mis papás no podían. Entonces, claro, yo tengo la valentía de ver ahora que siempre ha sido el inconsciente sintiéndose atraído por cosas que recibió o que no recibió en el pasado, hasta que lo haces consciente. Entonces, y muchas veces cuando todas estas ideas empezaron a llegar a mi mente de que ojo con lo que le reclamas a tu pareja porque es lo que tú no te das a ti. Entonces, claro, yo siempre reclamaba que no me escuchan y me pasaba mucho que estaba en escenas así con personas y yo hablando y me dejaban como, no me escuchaban. Entonces, claro, yo empezaba a estar ahí en esas escenas y empezaba a sentir, yo, wow, este es el rechazo. Empezaba a sentir todo lo que sentía y me daba cuenta de esta necesidad, pero tremenda de llamar la atención del masculino. O sea, siempre tuve como una sensación de querer desesperadamente que el masculino me viera, o sea, el exterior. Cuando ahora sé que el trabajo es que yo me vea, que yo me reconozca y profundizar ahí. Cuanto más pueda, mejor. ¿Qué patrones crees que heredaste o has roto? Bueno, hay muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, el manejo de las emociones tan distorsionado que yo he tenido, y digo así porque pues nunca estamos libres de bajar la guardia y cuando bajas la guardia cualquier cosa puede pasar, pero en general puedo decir que todo lo que le critiqué a ella, yo lo tuve, yo lo he tenido, yo lo he sido, me habita tal vez, tengo ecos y fue como súper chocante porque era así, o sea, luego de repente todo efecto que le veía a ella, lo único que hacía yo era ir a verlo en mí desde su manera de hablar, desde su manera de decir las cosas, de sentir que a veces no sabía decir las cosas, no tenía tacto, todo eso que yo pensaba de ella era como que, ok, es una parte de ti, en parte estás hablando de ti, entonces cuando tú ya sabes esto, pues la cosa cambia porque básicamente usas al otro y lo que ves en él en serio para decir, bueno, yo quisiera como cambiar esto porque definitivamente de esta manera no me resuena. ¿Quieres que sea un episodio de reflexión, de gratitud, de cierre, de sanación? ¿Qué quieres que el oyente se lleve? Bueno, la verdad, creo que acá hay para reflexionar, aquí hay para sentir gratitud y acá hay para cerrar y sanar, porque gratitud porque es como es, o sea, las cosas son como son y creo que es una de las cosas que a veces como humanos nos cuesta aceptar. Entonces, si yo parto de que, bueno, yo ya acepto que todo haya sido como haya sido, eso no le quita otra vez que no quiera hablar del tema para pedagogía, para que seres que hoy están en ese nivel o van a pasar a ese nivel tengan luz de otra posibilidad, porque definitivamente construir relaciones desde nuestro ego no es difícil, es imposible. Y ego es toda aquella resistencia interna de conocer al otro verdaderamente, de verlo más allá de mis juicios mentales, de esa voz de la mente que mide en base a cómo se ve el otro, en base a lo que tiene. Y ya una vez que la mente hace eso, que lo hace muy rápido, si uno no es consciente, entonces ya uno no ve al otro, uno termina solo por ver conceptos del otro y esto muchas veces las personas no se dan cuenta. Entonces, pues sí, siento que hoy la historia no va a ser muy larga, pues siento que como que logré encerrar brevemente como que todo y el punto es ese, o sea, primero compartir que estar en un camino de desarrollo personal o de superación personal o de espiritualidad no es sinónimo de que tus relaciones son perfectas, para nada, al contrario, antes parece que hay unas relaciones que te siguen poniendo a prueba, que te retan y ahí es donde practicas todas las enseñanzas, o sea, con el hijo de puta, como dicen por ahí, es donde yo practico cómo estoy de ego, cómo estoy de paz, cómo estoy de paciencia, cómo estoy de comprensión, cómo estoy de aceptación porque de resto si estás con alguien que fluye, que es igual a ti, pues es más fácil, obviamente es más fácil. Entonces, claro, hoy día yo digo, no, gracias a mi mamá, yo hoy soy la que se pregunta todo esto, porque si no hubiera sido así, pues bueno, la historia sería otra, tampoco sabemos. Pero hasta ahora el uso productivo de cómo fue la relación con mi mamá es para hacer oro puro, para hablarle
siempre encontré como adolescentes en el camino que tenían relaciones súper tesas con sus mamás y el tema es que una mamá que se queda niña siempre va a ser muy difícil tener una relación con ella. Y por ahí se hace de moda la palabra de mamás narcisistas, novios narcisistas. Miren, narcisistas somos todos en últimas, porque hay un momento donde tú piensas que todo gira en torno a ti y te tomas todo muy personal, que era lo que hablábamos al principio, y es darse cuenta de eso, de cómo, de dónde viene tanta susceptibilidad, y entonces me va a pasar toda la vida sintiéndome así. Y por ejemplo, yo recuerdo una cosa, yo recuerdo que escuchaba a mi hermano como decir cosas de que, las mujeres son muy bisoñas manejando, y a mí se me prendía una cosa de, pues yo voy a ser la primera mujer que no es bisoña manejando, y efectivamente, puedo decirlo, conduzco hace más de 14 años y conduzco muy bien, así a algunos les suene soberbio, porque este es un tema que dije que más pues lo iba a seguir expandiendo, de que estamos en una cultura muy acostumbrada a que si hablas bien de ti o hablas de tus habilidades o de tus cualidades, entonces eres un soberbio o un creído o yo qué sé. Pero no, para las nuevas relaciones, saber tú en qué eres bueno y decirlo no es solo necesario, sino es que es obvio porque si no, a ver, ¿para qué es que vamos a crear? ¿Qué podemos generar entre los dos, o entre los tres, o entre los cuatro? Es vital el autoconocimiento. O sea, en las relaciones del futuro, si te dicen, dime en qué eres bueno, por favor. Una persona en su ego se siente insegura porque tú le cuentas sus logros, tus retos, lo que sea. Entonces, por eso hay que saber leer el ambiente y cuando estemos con seres en esa escasez, pues nada, no permitir que nos absorba de pronto su negatividad o su falta de empeño o de motivación, porque obviamente vea la vida desde otro lugar, con otros pensamientos. Y hay que entender eso, de que coexistimos distintos niveles de conciencia al mismo tiempo. Ahora, por resonancia, siempre estamos con personas que de una u otra manera están resonando con como nosotros estamos resonando en este momento. Entonces, eso es muy bonito verlo. Em, es un tema tremendo, o sea, es como que también otro tema que yo vi con mi mamá es que tuvo que nacer una mujer como yo para poderla enfrentar y poder decirle un montón de cosas que, por ejemplo, mi hermano, que es hombre, si se le enfrenta, entonces van a decir que es que la maltrata, que es misógino, que la está tratando mal, no sé qué, y me tocó verlo muchas veces de mamás que trataban súper mal a sus hijos, pero claro, después el hijo va y responde, y entonces eso es un grosero y te voy a denunciar, y es todo un juego macabro de buscar culpables, donde muchos padres y madres sostienen esta dinámica de la guerra entre el hijo y el padre, que eso no tiene sentido, o sea, la guerra del padre y el hijo, eso hay, en algún momento llega un ser que lo resetea, y gloria a Dios, porque si no, yo ya estaría muerta, básicamente, y de eso estoy segura, porque yo ya venía acabando mi cuerpo y deteriorándolo a punta de ser infeliz con mi vida y no entender mi mente, mis pensamientos, mis emociones y cómo eso afectaba mis relaciones, ¿cierto? Entonces, cuando ya yo en la relación que tuve con Acuario, para los que de pronto van siguiendo el hilo, pues empecé a estar en el presente, empecé a tener los primeros atisbos de estar en el presente y yo decía, wow, que me he perdido toda mi vida. Y eso es lo que me muestra mi mamá, que a veces nos perdemos demasiado en nuestros propios pensamientos y estamos convencidos de que como pensamos sobre las cosas es y no nos abrimos ni por un segundo a la posibilidad de decir, bueno, tal vez esté equivocado y pedirle a Dios que por favor corrija los pensamientos de nuestra mente que no nos dan paz, porque yo estudié el curso de milagros por casi 2 años de esa manera y me entregué, fui devota a ese libro, lo tengo más subrayado que quién sabe qué y comprobé que sí hay un Dios y que sí hay una energía que nos cuida, pero que obviamente nosotros tenemos que rendirnos ante ella y dejar espacio para que nos guíe, para que nos muestre por dónde es, cómo es, qué hacer, qué no hacer, con quién hablar, con quién sí hablar. Esa es la famosa intuición. Pero miren que qué triste que muchas mujeres están desconectadísimas de su intuición y porque están muy desconectadas de su femenino y porque por supervivencia ha tocado que se masculinicen, sí, pero por eso también ya empiezo a hablarles a seres que o ya sienten el llamado o ya están ahí y simplemente quieren escuchar seres que piensen afines a ellos, pero la mujer está llamada pues como a equilibrar su femenino porque el exceso de masculino lo único que hace es drenarnos a las mujeres, o sea, nos pone en una condición que no es como la natural. Y obviamente esto es muy personal y cada quien tiene que comprobarlo, pero al menos es lo que a mí me pasa y yo lo comparto.
y estoy apenas descubriéndome lo que es mi femenino, porque siempre vi en mi mamá una mujer más masculina que no sabía quedarse quieta, que el ocio y el arte lo habían visto como algo o de lujo o de vagos, pero no para mí, no era una opción. Entonces, todo eso y más me ha tocado mirarlo a la cara, coger el toro por los cachos y decir, voy a enfrentar estos miedos, estos pensamientos y me voy a dar cuenta de que no son verdad y me voy a dar cuenta de que hoy tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes y que no solo tengo la oportunidad, sino que es obligatorio, es inevitable evolucionar, es inevitable hacer las cosas diferentes a nuestros padres. No solo es inevitable, es necesario, es fundamental, porque es como lo que mantiene actualizada la realidad, lo que la mantiene vigente. Entonces, bueno, este tema que seguro da para más, yo pues lo voy a dejar aquí ya así y ahí poco a poco pues ya voy hablando más del tema porque sé que es un tema que se va a seguir hablando, va para largo este tema de la relación con la madre y el padre y los hijos, pero por eso no voy a correr y confiaré y sé que todo lo vamos a ir organizando poco a poco. Hasta ahora, pues gracias. Por lo pronto te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a que lo compartas con alguien si crees que le pueda interesar. Y nos vemos en un próximo capítulo con Ashiami. Bye. Chao.